Este es el programa Estudiando las Escrituras. Que Dios les bendiga, hermanos. Y en esta noche quiero compartir con usted la palabra del Señor. Señor, yo te alabo, te glorifico, Señor. Ahora tu pueblo, Señor. Que tu palabra sea de bendición, Señor. Que tu palabra sea de belleza, Señor. Que tu palabra, Señor, fortalezca tu pueblo, Señor. Bueno, en esta noche quiero hablar sobre el juicio a las naciones. Está basado en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Ahora, estamos viéndose en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, la ciencia aumentará. Esa profecía ya se cumplió, porque la ciencia ha aumentado astronómicamente. Ya el hombre puede viajar al espacio, puede ir a la luna, planifican ir a Marte. Bueno, dice la palabra de Dios que si como haga la terremotar, si entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te divaré, dice Jehová. Así que Dios sabe que el hombre iba a desarrollar esa capacidad, ¿no? Pero el hombre tiene una cuenta que saldar con Dios, ¿no? Entonces, no importa lo que el hombre vaya, donde el hombre vaya, ahí va a estar Dios, ¿no? Entonces, el hombre no puede escapar de Dios. Esa es la verdad. Y por más que el ser humano quiera hacerlo, no puede escapar de Dios. Y Dios ama a la humanidad, Dios ama al hombre. Y Dios ha hecho todo para acercarse al hombre. Y Cristo vino hace 2000 años. Él pagó por los pecados de la humanidad. Entonces, por medio de Cristo, todo el mundo tiene acceso a la salvación, todo el mundo tiene acceso a Dios. Pero aún así, hay muchas personas que en su rebeldía prefieren no acercarse a Dios. Estamos viendo en los últimos tiempos, hay mucha dureza de corazón, hay mucha falta de amor, hay mucho egoísmo, hay mucha desconfianza. Y si se puede ver, eso se puede ver a nivel mundial y a nivel local. En todas partes hay desconfianza. En la iglesia hay desconfianza, en las naciones hay desconfianza. Y ya no hay amor. Y dice el Señor, y dice el Señor, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, porque hay mucha gente que quiere andar, que quiere vivir sin Dios. Uno ve en la calle, uno ve las personas que viven su vida, pero sin pensar en Dios, sin buscar a Dios, sin agradecer a Dios por cada día que se levanta. Y también dice el Señor que por causa de la maldad de muchos, que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo estamos viendo ahora, que el amor de muchos se ha enfriado. El amor de muchos se ha enfriado, ¿no? Por causa de la maldad. Pero también dice que el que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Así que si el amor se enfría, esa persona no se va a salvar, porque si el amor se enfría y no permanece hasta el fin, esa persona no se va a salvar. La persona que permanece hasta el fin, esa será salva. En otras palabras, el pueblo de Dios no debe de disminuir en su amor. Es más, el amor que el cristiano, el amor que el pueblo de Dios tiene, es un amor, el amor de Dios. Es un amor que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad, el amor de Dios. Y el amor de Dios lo puede todo. Y el amor de Dios nunca es santo. Ese es el amor que tiene que tener el pueblo de Dios, ese es el amor que tiene que tener el cristiano, ese es el amor que tiene que tener la iglesia.
la iglesia no tiene que tener el amor al mundo, ni debe imitar al mundo. La iglesia tiene que tener el amor de Dios, porque eso es lo que Dios nos exige, que nosotros mostremos su amor. Dice la palabra de Dios: y en esto conoce al mundo que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. Ahora, quisiera leer algo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 9. Dice, comenzando el versículo 1, dice: Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al príncipe de los sacerdotes y demandó letras para Damasco a las sinagogas, para que se hallasen algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajesen presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, metiéndole en Damasco. Aquí vemos que Saulo andaba persiguiendo a los hermanos, ¿no? Él andaba persiguiendo a los hermanos de la iglesia. Él andaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, él a la hora de andar persiguiendo a los cristianos, a la hora de andar persiguiendo a los hermanos, a la hora de andar persiguiendo al pueblo de Dios, él estaba persiguiendo a Jesús. Entonces, Jesús se lo confrontó y lo tumbó de su caballo, ¿va? Y lo hizo caer a tierra. Entonces, eso nos da a entender que todo aquel que desafía a Dios, todo aquel que desafía a Dios, que reta a Dios, ¿qué pasa? Dios lo tumba de su caballo, de su orgullo, y lo tumba a la tierra. Es porque dice que cayó a la tierra, ¿no? Entonces, él aprendió la lección, ¿va? Y él fue humilde en su reaccionar para con Dios. Ahora, quiero leer en el libro de Mateo, capítulo 25, del 31 en adelante, dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, dice, entonces se sentará en el trono de su gloria. Entonces se sentará en el trono de su gloria. Dice la palabra, dice, cuando el Hijo del Hombre, ¿va?, venga en su gloria, venga en su gloria, entonces se sentará, ¿qué dice la palabra de Dios? En el trono de su gloria. Ahora, pensamos lo siguiente. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, en su segunda venida va a ser ya el fin del sistema como lo conocemos, del mundo como lo conocemos. Va a ser el fin de todo, el fin del mundo como lo conocemos. Pero cuando Cristo venga va a venir cuando después de la gran tribulación.
al final de la gran tribulación. Probablemente sea la segunda o tercera guerra mundial, la tercera o cuarta guerra mundial. El mundo va a estar, ¿entiendes? Hecho. Entonces cuando Él venga, va a ser el fin y realmente va a ser tiempo de juicio. Va a ser tiempo de juicio y va a ser un tiempo difícil para todos los impíos. Las naciones van a ser juzgadas. Las naciones que hayan quedado paradas para entonces, porque van a haber guerras. El teatro de guerra va a ser a nivel mundial. Ahora, ¿cuál va a ser cómo va a ser la situación entonces? Lo primero que va a pasar es que antes de todo eso, Cristo va a venir por su iglesia, ¿no? Va a llevar. La iglesia va a ser raptada al cielo. La iglesia va a ser raptada al cielo, no vamos a ir con él. Durante de ahí, aquí en la tierra va a gobernar el anticristo. ¿Bueno? El anticristo va a gobernar aquí en la tierra. Por 7 años, 3 años y medio de paz y de 3 años y medio de guerra, va a construir el templo, se va a querer sentar en el templo, se va a querer hacer pasar por Dios, el pueblo de Israel no lo va a aceptar y va a declarar la guerra a Israel y ahí va a unir a todo el mundo para pelear contra Israel. Entonces cuando sea eso, es cuando Cristo va a venir y va a pelear contra él en lo que se llama la guerra de Armagedón. Cristo va a pelear y el anticristo va a ser lanzado al lado del fuego y el falso profeta. Y después de estos eventos, después de todo eso, es que las naciones van a ser ¿qué? Juzgadas. Es decir, ahí vamos a ver, va a ser juzgado Estados Unidos, va a ser juzgado Rusia, va a ser juzgado Japón, va a ser juzgado China, todos tienen que estar delante de Dios. Todos los que estén vivos en entonces, esa generación, van a tener que darle cuentas a Dios. Van a tener que darle cuentas a Dios. Por la manera como se han comportado en ese momento. Pero ese juicio va a ser un juicio, podemos decir un juicio masivo, porque Dios va a agarrar a un lado a los cabritos y a otro lado a las ovejas. Ahora, va a ser un tiempo, cuando hablamos de eso, tal vez veamos un poco la magnitud de esta situación, porque no va a ser así por así. Cuando venga Dios con toda su gloria va a ser algo tremendo. Va a ser algo tremendo. Bueno, aquí dice la palabra de Dios. Dice, y miré cuando él abrió el sexto sello. Dice, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como higuera hecha sus higos, cuando es movida de gran viento, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes. Fíjate, aquí habla de puro high class, los reyes de la tierra, los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, los que ahora andan haciendo desbarates, esos que se creen que son intocables, que es lo que dice aquí la palabra de Dios, que esa gente después van a andar huyendo de Dios, van a andar huyendo de Cristo, dice la palabra de Dios. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, que habla del sistema político, el sistema militar, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, bueno, toda la gente, mucha gente que creo que estaba marcado con toda la gente que estaba marcada con el sello de la bestia, ¿no? Es decir, el 666, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Así que toda esta gente que escondió
sí que tenía miedo a Dios, porque el Hijo de Dios no le tiene miedo a Dios. Un Hijo de Dios no haría eso. Pero aquí todo lo que estamos, toda esa gente que estaban, que tenía miedo a Dios porque sus corazones, su vida, ellos sabían de que no estaban bien con Dios. ¿Va? Entonces, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Toda esa gente sabían y entendían y conocían lo que les esperaba porque eran conscientes de sus actuaciones. Eran conscientes de que no habían reconocido ni se habían arrepentido. Eran conscientes de que estaban en una situación bastante precaria, una situación peligrosa. Ellos sabían lo que les esperaba. Ellos sabían lo que esperaban y se querían esconder de la ira de Dios. ¿Va? Porque el gran día, dice que, ha venido. ¿Y quién podrá estar firme? Es decir, ¿quién podrá estar firme? Imagínate, el cielo se oscurece, el sol se pone oscuro. Imagínate un friazo que hacía. ¿Ah? Si ahora el invierno estuvo tremendo, ahora imagínate que el sol se apague no sé, ahí le dice la palabra de que el sol se apagó, pues, ¿no? Y de ahí que caen las estrellas, de ahí que hay un terremoto. Es decir, es un terremoto pequeñito, es un terremoto a nivel mundial, es un terremoto global. Entonces, un universo moto y un terremoto terráqueo. Y la presencia majestuosa del Hijo de Dios. Entonces, en ese contexto, dice la palabra del Señor, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, dice, con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Va? Y apartará los unos de los otros, dice, como el pastor, dice, a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Va? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, dice, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, ¿va? En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, aquí se refiere a uno de sus hermanos míos más pequeños. Se refiere al pueblo de Dios, que es la iglesia, y al pueblo judío. ¿Va? Porque en ese entonces, el pueblo judío va a ser perseguido. ¿Va? Porque el anticristo le va a hacer la guerra. Pero también el pueblo cristiano que se quede, porque
después del rapto, hay mucho pueblo cristiano que se va a quedar, ¿no? Hay muchos que se van a quedar, que hay un hermano que tiene un pie con Dios y otro pie en el mundo, un pie en la iglesia, otro pie en el mundo, se van a quedar. Entonces, esos que se queden, algunos van a ser mártires porque el anticristo va a perseguir a la iglesia y todo aquel que no se ponga la marca va a ser mártir, pero algunos van a lograr escapar, muchos van a sobrevivir a la gran tribulación, ¿va? Mucho pueblo va a sobrevivir a la gran tribulación. Entonces, entonces ese pueblo cristiano que, que hizo bien a otros hermanos y que hizo bien al pueblo judío, ¿va? Ellos se van a salvar, ¿no? Por eso dice, venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, ¿va? Por eso es importante hacer el bien, es importante hacer el bien. Y eso no se aplica a ellos porque la palabra de Dios es universal. Se aplica a ellos, pero también se aplica a nuestros tiempos, en los cuales el pueblo cristiano no debe de cansarse de hacer el bien, de ayudar, de apoyar. Inclusive, es más, la iglesia, todas las iglesias deberían tener un departamento de misericordia. Primeramente, apoyar al que es hijo de Dios, ¿no? Al pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque Dios, él mismo lo dice, cualquiera de mis hermanos, ahí me lo hiciste. Otra parte dice que cualquiera de los que creen en mí, ¿va? Pero Dios dice que hay que apoyar, hay que mostrar amor al cristiano, pero también al prójimo. Y el prójimo puede ser cualquiera, ¿va? El prójimo puede ser cualquiera, ¿va? Y el cristiano cuando muestra amor está mostrando una faceta de lo que es la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo, ¿va? Y hay una bendición aquí en la tierra y hay una bendición en el cielo. El inconverso, cuando hace el bien, él tiene su recompensa acá. Pero a menos que acepte a Cristo, bueno, él se va para el cielo también. Ahora, dice la palabra del Señor, y dirá a los de la izquierda, dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, dice, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, fui forastero, dice, y no me recibisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo, de cierto, cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Dice la palabra del Señor, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Está claro? Aquí dice el Señor que las naciones van a ser juzgadas en base a la forma como ellos obraron con el pueblo cristiano y con el pueblo judío. Sí, con los judíos que en ese entonces estén huyendo y que estén buscando a Cristo, que se hayan convertido a Cristo, ¿no? Porque, ¿me entiendes? Porque al final de los tiempos el judío va a aceptar a Cristo, va a aceptar a Cristo. Entonces, es en base a eso que se va a hacer ese juicio. Entonces,
los cabritos, las ovejas y los cabritos, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Ahora, el asunto es, ¿cuáles naciones van a ser las ovejas y cuáles naciones van a ser los cabritos? Ahora, el que sea oveja, el que sea cabrito, yo creo que es un proceso. Y las naciones que van a ser ovejas en aquel tiempo, o las que van a ser cabritos en aquel tiempo, se está viendo desde ahora. Desde ahora. El cabrito lo se está viendo desde ahora. En base a cómo tratan al pueblo de Dios, en base a cómo tratan a la iglesia. Aún hay tiempo, porque eso se aplica para nuestros tiempos. Toda iglesia, toda nación, todo pueblo que no haya practicado estas cosas, tiene que hacerlo, porque Dios da puntos por eso. Dios da puntos por eso. Ayudar al necesitado, darle pan al hambriento, apoyar, ver qué necesidades hay. Ese es una, podríamos decir, unos indicadores que Dios da de lo que Él espera de su iglesia y de lo que Él espera de su pueblo. Ahora, recordemos que estas naciones van a ir directo, ¿qué?, al fuego eterno. Así que estas naciones no van a ir al juicio del trono blanco. Todo el que perece acá se va a ir directo al fuego, al agua de fuego. Todo el que perece acá se va al agua de fuego. Y los justos van a entrar a la vida eterna. Eso es lo que la palabra de Dios da a entender. Así que va a ser un juicio. Y después de esto va a ser el milenio. Porque de ahí viene el milenio. De ahí viene el milenio. Entonces, y todo el que entre al milenio solamente va a entrar al milenio, al gobierno milenial de Cristo, todo aquel que le haya aceptado y que sea salvo y cree en Él. Así que va a ser, en el mundo tal y como lo hacemos, va a ser diferente. Dios va a restablecer, va a hacer el mundo como un paraíso. Después de toda la guerra, después de todo, Dios va a hacer el mundo como un paraíso. ¿Va? Entonces, por eso es importante ahora. Es importante ahora pensar y buscar y andar como Dios quiere que andemos. No tratar de andar como nosotros queremos que andemos. Que cuando a la iglesia llegue alguien, haya alguien, si es un hermano, si es un predicador, si es alguien, tal vez alguien nuevo, o alguien buscando a Dios, que pueda encontrar el apoyo y la ayuda requerida. ¿Ah? Que no le digan, vete y ven mañana. No, que se le apoye, que se le ayuda, que no se le vea con desconfianza. ¿Va? No verlo con desconfianza, no tratar mal, porque todas las naciones que tratan mal a la gente ahora, todas las naciones que tratan mal al pobre, todas las naciones que tratan mal al francés, todas las naciones que algún día van a pagar, algún día tienen que dar cuenta, y no falta mucho, eso va a ser pronto, de un momento a otro, porque Dios dice, aquí vengo pronto y me galardono conmigo. Cuando dice pronto, ese pronto, el Padre de un momento le va a dar la orden al Señor Jesucristo para que venga. Entonces, es menester que hagamos el bien. Es menester que hagamos el bien. Es menester que no dejemos de hacer el bien. Es menester. Dice la palabra de Dios. ¿Va? Dice lo siguiente. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser
como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera profecías, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de manera que traspase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, he dejado lo que era de niño. Ahora, vemos por espejo y en oscuridad, más entonces veremos cara a cara, y ahora conozco en parte, más entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante es el amor. Recuérdate, hermano, lo más importante es el amor. Que Dios te bendiga.